Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Thriller político basado en hechos reales, cargado de erotismo. Disponible en Amazon. Amigos conocidos y amigos por conocer, hablemos de algo distinto. Hablemos de reírnos de la vida. Yo pensaba hablar hoy sobre frases célebres, pero después dije, bueno, la pandemia, tantos problemas que hay, ¿por qué no hablar de una cosa divertida? Finalmente decidí hablar de las dos cosas. Porque hay frases, la mayoría de las frases célebres son frases que nos invitan a reflexionar seriamente sobre la vida. Pero también hay frases divertidas que nos invitan a reírnos de la vida. Y sobre la vida es importante reflexionar seriamente, pero también hay que reírse de ella. Voy a hablar primero de una frase seria y muy célebre, quizás la más antigua que yo conozco, que tiene 2400 años. Es esa famosa frase que dice, yo solo sé que no sé nada. Esa frase se le atribuye a Sócrates. Y es una paradoja. Sócrates era el hombre más sabio de la época. Y él llegó, después de mucho aprender, a la conclusión de que no sabía nada. Eso nos lleva a pensar, por argumento a contrario, que aquellas personas que dicen sabérselo todo o saber mucho, por el mismo argumento a contrario, habría que concluir que son los que menos saben. Hay otra paradoja en esa frase, que es que la misma historia del personaje de Sócrates es una cosa que no conocemos, que no sabemos, porque a pesar de que las biografías de Sócrates dicen claramente dónde, cuándo nació, los nombres de sus padres, todo lo que dijo y todo lo que hizo, dónde murió, cómo y cuándo. Sin embargo, si uno va y averigua un poco más, encuentra que inclusive no se sabe si era un personaje ficticio, creado por Platón, para poner en boca suya, supuesto maestro, frases y lecciones de él, fruto de su propia y personal sabiduría. Hay otra frase seria a la cual quiero referirme, que es también muy antigua, 2000 años más nueva, tendrá apenas unos 400 años, que es aquella frase que todos conocemos y que existe hoy en todos los idiomas, que es ser o no ser. Esa frase muy seria, es tan seria que si uno no conoce el contexto en el cual fue pronunciada, llega a pensar que se trata de un cuestionamiento metafísico, ontológico, filosófico acerca del ser. Pero si uno conociera la estrofa donde esa frase está contenida, se da cuenta que no tiene nada que ver con eso. Es una frase que podría muy bien sustituirse por, en lugar de ser o no ser, hacer o no hacer. Porque ese es el dilema de Hamlet, el personaje de Shakespeare, que se la pregunta. El dilema es hacer o no hacer, matar o no matar a su tío que asesinó a su padre. De manera pues que en todos estos temas de las frases famosas, uno empieza a buscar el origen y la época y quién la dijo, y eso no debería importar. Sobre todo en estos tiempos en donde, gracias a WhatsApp, uno recibe en un momento una frase que se la atribuyen a Gabriel García Márquez. 2 minutos más tarde, la misma frase la recibimos y nos dicen que es de Pablo Coelho. En fin, yo creo que no importa quién la dijo. Es más, si una frase necesita ser... tenemos que relacionarla con quién la dijo. Es porque la frase no es muy buena. La frase tiene que ser buena independientemente de quién la dijo. Y hay frases que son anónimas y son importantísimas. Yo soy un fanático de las frases, yo soy un coleccionista de frases. Tengo 30 años, por lo menos, coleccionando frases y tengo un libro bien serio. Y el título del libro es De la vida, de la muerte y lo demás. Porque yo clasifiqué todas esas frases que son muy distintas y de todo tipo en esas 3 categorías. La categoría más amplia que pude conseguir. Después de todo, ¿de qué se trata la vida? De la vida, de la muerte y lo demás. En esas frases tengo frases que son claramente de la vida, otras claramente de la muerte y otras con las cuales no estoy muy claro. Una frase de la vida, por ejemplo, sería:
No te empeñes en vivir una vida extraordinaria. Vive tu vida de manera extraordinaria. Esa es una frase buenísima. Una frase claramente sobre la muerte es, no tengas miedo de morir. Morir es muy fácil. Basta con estar vivo. Pero hay otras frases que son muy difíciles de ubicar. Hay una frase, por ejemplo, que yo leí en una iglesia, en una plaquita de mármol, y que la tengo colocada en las dos, entre las frases de la vida y las frases de la muerte. Me encantaría si alguno de ustedes, o ustedes, muchos, se comunican conmigo a través de mi Instagram, @lmonterreyautor, y me dicen en dónde colocarían ustedes esta frase. La frase dice así: mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que vas a morir, mira que no sabes cuándo. Yo esta frase la encuentro extraordinaria, porque independientemente de la religión y de la referencia que se hace a Dios, esta es una frase que nos invita a reflexionar y a revisar nuestro comportamiento, nuestra conducta y sus consecuencias. Pero bueno, yo dije que iba a hablar también de frases divertidas. Antes de hablar de las frases divertidas, quiero decirle algo. No entiendo, no tengo claro por qué se llaman frases, porque no son frases, son oraciones. Acuérdense que lo primero que uno aprende cuando está en clase de castellano es que la diferencia entre frase y oración es que las frases no tienen verbo y las oraciones sí. Y todas estas frases que estamos hablando, todas tienen verbo. Me imagino que será por aquello de que la palabra frases tiene 2 sílabas y las oraciones tiene 4 y es mucho más complicado. Pero bueno, veamos las frases divertidas. Por cierto, las frases que yo tengo en mi recopilación vienen como de la iglesia, vienen de personas que se les ha oído, algunas personas cultas, otras muy sencillas, pero no con menos sabiduría, etc. Y tengo inclusive frases recogidas en baños, en libros, en películas. La frase es divertida. Una frase divertida, por ejemplo, una que me gusta muchísimo. Hay una actriz europea que tuvo mucho éxito en Hollywood, se llama Sacha Gabor. Ella fue famosa porque era una mujer muy bella, una buena actriz, pero además se casó muchísimas veces. Y además de que se casó muchas veces, no le fue suficiente con los maridos y salió con muchísimos hombres. A Sacha Gabor le hicieron una entrevista y el entrevistador le dijo, Sacha, ¿cuántos maridos has tenido? Y ella se quedó pensando y le dice, ¿te refieres además de los míos? A mí me pareció una respuesta simpaticísima. Bueno, otra frase divertida. Aquella que dice, casarnos, pero si nos queremos. Esa yo la encuentro buenísima. Ahora, una divertida, pero muy seria a la vez. No hay nada mejor repartido que la razón. Todo el mundo cree tener suficiente. Y la última, tengo excelente memoria. Siempre sé cuando algo se me olvida. Esa es mía, creo yo. Señores, muchísimas gracias por el tiempo que me han dedicado y hasta la próxima vez que hablemos de algo distinto. ¿Cuánto podemos confiar en nuestros amigos? Y si ellos supieran nuestros más íntimos secretos, ¿confiarían en nosotros? Con amigos como tú. La historia de una amistad insólita a la que se van entrelazando esposas e hijos, amantes, adivinas, espías y narcotraficantes. Una historia de engaños y lealtad, cargada de erotismo, basada en acontecimientos reales. Con amigos como tú, una novela de Leopoldo Monterrey, disponible en Amazon.